mis amigos cuánticos? Encantado una vez más de saludarles como todos los miércoles a las 7 de la noche por acá por Falconía y en las retransmisiones los días viernes y los días domingo. Hoy, por supuesto, como todos los miércoles, tenemos un invitado de lujo para todos ustedes y debo decirles que de lujo porque de verdad que habíamos hecho mucho hincapié en traerlo para acá, pero ya por fin se nos dio. Se trata del doctor Pablo Weinhold, quien es neurocirujano y bueno, podemos decir que trabaja entre otras patologías lo que es la columna, el dolor de espalda, la cervical, cefalia y trastornos del sueño, entre otros. Él tiene más de 17 años de experiencia, pero debemos decir que el doctor se confiesa o se ha confesado pues en nuestra primera entrevista fuera de cámaras de que antes él era un médico ortodoxo, pero luego de que conoció las bondades de la psiconeurolingüística y que se está especializando en ello, pues su vida, su labor como médico ha dado un vuelco total. Yo de verdad he tenido la grata oportunidad de conversar antes con él y bueno, debo decir que entre los mensajes que nos ha dado es que entonces los médicos hoy en día tienen que escuchar más, tienen que querer a sus pacientes y a veces escuchando, atendiendo y teniendo ese tacto con sus pacientes es donde se logra o es el comienzo, digamos, en ese camino y en ese proceso de sanación. Pues bien, el doctor Weinhold nos demuestra entonces que todo cambio es posible. Pues si un hombre que después de trabajar 17 años en la medicina como neurocirujano y que se consideraba un médico ortodoxo, ya después de toparse pues con todo lo que es este paradigma emergente que realmente tiene más de 100 años, ahora pues ha cambiado totalmente su visión de abordar al paciente. Pero dejamos que sea él mismo, con sus propias palabras, el doctor Pablo Weinhold, que nos hable acerca de este cambio y cómo ha sido de productivo, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches al público y bueno, gracias Katy por invitarme verdaderamente a tu programa. Sí, es cierto, de verdad que debo confesarlo, siempre fui un médico muy ortodoxo, sin dejar la parte humana de la medicina, ¿no? Siempre he sido un médico que escucha a su paciente, siempre he sido un médico que se preocupa por el paciente y hay un comentario que yo quiero hacer. El paciente llega a la consulta buscando un amigo, buscando un consuelo, buscando quien lo escuche, quien le dé una mano amiga, quien lo toque y normalmente la medicina ha dejado de ser una medicina de condolencia hacia el paciente para ser una medicina mecánica. Es decir, a veces, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? Tómate esto y chao, te veo en 15 días. Fuera pues de la medicina o dentro de lo que es la medicina ortodoxa, verdaderamente siempre he sido humanitario con ese aspecto y siempre he entendido que el paciente necesita ser tocado, el paciente necesita esa mano amiga que lo escuche, no es que lo oiga, ¿ok? Y sin embargo, bueno, de una manera muy casual, tomando en cuenta siempre que la medicina era lo físico y que la etiología estaba también en lo físico, como todo buen ortodoxo, hasta que por accidente un día pues caigo... Que nada es por casualidad, dicen. Nada es casual, todo es causal. Correcto. Sí. Y debemos siempre partir desde ese punto de vista. Es más, no es casual que yo esté esta noche aquí, es causal, de causa, todo tiene su causa y su razón de ser. Tuve la suerte por accidente de caer en el diplomado de psicogerencia y en manos pues de mi gran amigo y profesor, el licenciado Indiro Delgado, a quien aprovecho pues de darle un saludo a través de las cámaras de Falconía. Y ahí pues fue donde de verdad aprendí y tuve esa semillita que se sembró en mí acerca de ver la medicina no como un factor físico, la etiología de las enfermedades no como un factor físico, sino dándole la importancia que se merece un gran señor como es el cerebro humano. Claro.
las Claro. emociones, los pensamientos. ¿Ok? Ahora, usted citaba, doctor, bueno, hablando un poco de su experiencia y lo que significó ese cambio, ya pasando un poco en materia de lo que está estudiando ahora justamente, o sea, ha buscado especializarse y combinarlo con su trabajo diario, sus consultas. Por cierto que nosotros teníamos, y lo mencionó Indiro Delgado, lo tuvimos recientemente, la semana pasada, y él nos daba un poco su visión o comparación y hasta diferencias de lo que es la programación neurolingüística con lo que es la psiconeurolingüística, que tengo entendido que usted la está estudiando también en estos momentos, justamente con alguien reconocido a nivel internacional como es el investigador, el doctor Nelson Torres Jiménez. ¿Nos podría dar usted su visión acerca de lo que es si hay las diferencias, cómo son, cómo se aborda cada una en este caso? Mira, esa semillita, como te mencionaba, que sembró en mí Indiro, de verdad me llevó pues a estudiar un poquito más a fondo lo que es la psiconeurolingüística, que no es más pues que la parte psicológica aplicada a lo que es el pensamiento, es la psiquis del lenguaje, es la psiquis de las emociones, ¿verdad? Y cómo ellas influyen sobre mi actitud, y de eso va a depender mi estado de salud, mi éxito, porque no solo vamos a tocar el papel o el plano de la salud, sino el plano personal, el plano interpersonal, mis relaciones en familia, mis relaciones con los amigos. Todo eso tiende a ser verdaderamente exitosa si nosotros aplicamos la psicología a ese pensamiento, a esa conducta y buscamos mejorar siempre como ser humano. Verdaderamente la diferencia que puede haber con la PNL, aunque ambas persiguen el mismo fin, la PNL es un poco más práctica, es cómo interpreto yo ese lenguaje corporal del ser humano, tanto escrito como hablado, y a través de técnicas logro hacer, como la palabra misma lo dice, una reprogramación o una programación en beneficio para mi mejoría, tanto de lo que tiene que ver con mi vida en general como con el estado de salud. Entonces, ¿cómo ha logrado el doctor Pablo ahora en sus consultas, una vez que tiene todos estos conocimientos y que se está preparando, incorporar eso a su consulta y a sus pacientes de hoy en día? Katy, te debo confesar que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque yo, mi especialidad implica enfocarme un poco en escuchar al paciente, buscar el posible compaginación de lo que son los síntomas con la causa etiológica de estos síntomas. Y realmente no es nada fácil poder agregarle un factor más a mi consulta, ¿no? De por sí, bueno, y gracias a Dios bastante nutrida. Y eso me ha sido difícil poder agregar un tiempo más extra. Y te digo, no he podido, sí, el tiempo que debo dedicarle al paciente cuando aplicamos la psiconeurolingüística es un poquito mayor. Y eso ha sido reservado para aquellos casos donde verdaderamente veo que necesito aplicarlo, porque, bueno, son aquellos casos donde yo digo, este paciente le he practicado todos los estudios posibles y no sé qué tiene, pero el paciente sigue mal. Entonces ahí es donde yo debo pensar y decir, bueno, aquí debe haber algún conflicto desde el punto de vista emocional que amerita ser investigado si yo quiero ayudar a este paciente. Y me pasa, pues, en muchos casos, inclusive donde recibo pacientes que me dicen, doctor, con usted es el médico número 21 que visito. Espero que usted me pueda ayudar. Como usted Ya eso desde el punto de vista del lenguaje corporal, desde el punto de vista de la percepción mental que yo debo tener hacia el paciente, ya yo debo tener una idea persuasiva de qué y cómo enfocar a ese paciente. Y en muchas ocasiones, por supuesto, buscar ese origen emocional causante de esa enfermedad que ningún médico ha podido dar con ella. Ahora, usted decía que
era impresionante que casi más del 50% o más del 50%, mejor dicho, de la gente que llegaba a sus consultas pues no tenía ninguna patología aparente. O sea, prácticamente todo está en la mente y en las emociones, ¿no? De acuerdo a su estudio o lo que ha sido lo que usted ha manejado sí, en comparación. Katy, efectivamente así es. Llama la atención porque en muchas ocasiones, y yo diría que un alto porcentaje, me ha pasado porque trato de llevar las estadísticas de mi consulta y tenemos un porcentaje muy elevado, cercano a un 60%, donde el paciente no mejora ni con los analgésicos más fuertes, pero persiste sintomático y sin ningún diagnóstico que pueda explicar. En mi especialidad como neurocirujano, pues por supuesto buscamos la aparición de hernias discales, buscamos compromisos tradicionales como son los malos hábitos posturales, trabajos estresantes, que como médico ortodoxo lo enfocaba desde el punto de vista de estrés físico. Ahora no, ahora lo enfoco más como un estrés desde el punto de vista emocional. Y bueno, sí, hemos llegado pues a evidenciar pacientes donde los estudios no revelan ninguna patología probable, y igualmente no hay ningún tipo de mejoría en este paciente, ¿no? Por supuesto, en la medicina ortodoxa buscaba pues el apoyo del psicólogo, buscando algunas enfermedades desde el punto de vista psicológico, pero sin ni siquiera enfocar ese paciente y esa patología como un cuadro pues altamente conflictivo, y que debía pues generar en mí un reto de buscar la mejoría de este paciente. Efectivamente ahora estoy adquiriendo las herramientas y he ido pues de manera experimental trabajando con la psiconeurolingüística y mis pacientes, y he visto, bueno, de manera ¿Cómo han sido esos cambios, doctor? Sumamente importante. ¿Cómo han sido esos cambios? Mira, ¿Qué ha detectado en los pacientes en comparación con bastante antes? Importante, porque llega un momento que estos pacientes que no mejoran con ninguna terapéutica aplicada, se los enviaba al fisiatra, el fisiatra de vuelta, aquí te lo envío, el paciente sigue sintomático, vamos a hacer resonancias especiales, vamos a hacer... No hay nada, pero el paciente sigue sintomático, sigue con contracturas, el paciente sigue con dolor, el paciente sigue discapacitado, que es algo sumamente importante y que ya viene de varios médicos sin haber solucionado su problema. Entonces, me siento de verdad bastante realizado actualmente, porque tengo otra herramienta más con la cual yo puedo brindar al paciente y buscar un origen que no es el origen físico, no es el origen, sino muchas veces psicoemocional, porque ni siquiera el estrés manejado como venimos acostumbrados, es decir, el paciente estoy estresado, ¿no? Sino visto desde un punto de conflictos muchas veces psicoemocionales, y que pueden ser los causantes. Ya manejo pues algunos pacientes en casuísticas ya como un trabajo personal, donde he visto pues y he podido corroborar la importancia que tiene la psiquis y sobre todo el inconsciente. Esa hormiguita que tenemos dentro, que corroe, que nos enferma, pero que en muchas ocasiones no sabemos ni podemos precisar. Inclusive el individuo no se da cuenta. Y el médico que valora a estos pacientes tampoco se da cuenta. Hay que tener ya un carácter persuasivo, intuitivo. Sí, usted decía, me acuerdo otras cámaras de que se desarrolla o se aprende a desarrollar mucho la intuición, ¿no? En este caso. Sí, sobre todo en el manejo de... Un sexto sentido, diría yo. Yo veo a mis pacientes actualmente con un sexto sentido y hasta anecdótico, ¿no? Porque en algunos casos he ido directo al conflicto porque lo percibo de esa manera, y el paciente de manera jocosa me ha hecho pues la salvedad. Caramba, doctor, usted es brujo. No, pero ya percibe las cosas así. Sí, sino que ya uno aprende a leer el lenguaje corporal, aprendemos a ver inclusive la mirada del paciente. La primera mirada, cuando el paciente abre la puerta, ya me dice a mí, más o menos, o me orienta qué patología viene el paciente, dónde puedo buscar
Y en la medida que comienzo o inicio las conversaciones, vemos pues lo que es la parte del lenguaje corporal, y inclusive ahí comienzo a recibir, no porque tenga poderes sobrenaturales, sino porque realmente las herramientas dadas por la psiconeurolingüística me permite así percibirlo, ¿eh? Claro, de esto, por cierto, doctor, vamos a estar hablando más adelante porque ya nos están pidiendo que hagamos el primer corte. Por cierto que ya nos están haciendo varias interrogantes a través del 0424-617-6615. Gracias, amigos, por escribirnos a Cuánticamente. Estamos en la grata compañía del neurocirujano, quien tiene estudios ya avanzados en lo que es la psiconeurolingüística, que bueno, vamos a seguir abordando este tema, y sobre todo hay 12 casos de estudio, doctor, usted me dijo en particular, donde se están trabajando 2 técnicas especiales que nos gustaría que nos hablara más adelante, pero luego al regreso de este primer corte. Ya volvemos con más.